Bienvenidos a esta noche donde vamos a hablar de un tema maravilloso que es trastorno de la alimentación. Pero tenemos una súper invitada esta noche que hoy voy a presentarla como se merece, con todo ese currículum, porque es necesario decir todo de ella para que las personas sepan que es una persona preparada, porque hablar de salud es muy complicado y tiene que ser de la mano de un profesional. Así que déjenme presentarla. Ella es maestra Claudia Melgar Herrera. Imagínense ustedes su reseña curricular. Maestra en nutrición y dietética con más de 18 años de experiencia mejorando la vida de los pacientes a través de prácticas nutricionales probadas. Punto número 1. Punto número 2, certificada en trastorno de la conducta alimentaria por el Instituto Vive Sano. Número 3, máster internacional en nutrición y dietética por la Universidad Internacional Iberoamericana, con especialización en trastorno de la conducta alimentaria, diplomado en nutrición en la clínica del Hospital Rafael Pascasio Gamboa, diplomado en nutrición clínica pediátrica, posgrado y certificación nacional en nutrición, es coaching nutricional y de salud, licenciada en nutrición por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Desde 2014 tiene consulta nutricional privada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y desde 2007 es nutricionista adscrita a la consulta externa del Hospital de Especialidades el Pediátrico. Por más rápido, ¿no? Excelente. Y ahora, lo último. No, falta otra. Aptitudes expertas en la atención de la obesidad infantil, especialista en coaching alimentario y de salud, en trastornos de la conducta alimentaria de niños y adolescentes, desarrollando planes de alimentación, dietas para diferentes patologías, asesoramiento en nutrición y coaching nutricional para padres y familiares y adolescentes. Oh. Y lo último, es subtitular de la representación de Chiapas de la Asociación Mexicana de Nutriología. Oh. Ni más ni menos. Bienvenida. Un aplauso, Claudia. Y aparte de todo eso, es una mujer con un gran corazón. Y humilde, como aquí nuestra amiga que de siempre, Angie Cartagena, que ella pues siempre ya saben que nos va a compartir nuestra cartita y nuestra reflexión y sobre todo también desde el sesgo psicoterapeuta, ¿no? Muy bien, pues bienvenida, de verdad es un gusto y es un placer de que estés aquí, ahora sí que embelleciendo esta cabina Conciencia Radio, que repito es un proyecto tan bonito que iniciamos para ayudar a tanta gente, a tantas familias. Bueno, los temas son diversos para poder ayudar a cantidad de personas que nos escuchan, quienes nos ven. Tenemos el Facebook, tenemos Facebook Live, el TikTok, el YouTube, a manera de poder llegar a muchas personas y la radio, como es satelital, pues nos pueden escuchar en muchísimas partes, ¿no? Claro, hemos tenido, gracias a Dios, mucha audiencia, en donde nos escucha Canadá, nos escucha Argentina, así como de polo a polo, ¿no? Sí. Del interior de la República, del interior de nuestro hermoso estado. Ajá. Y esperamos que hoy este tema tan bonito de los trastornos alimentarios en el niño pueda llegar a mucha gente, Claro. ¿no? Y con toda la sabiduría que tienes, y veo que tienes una gran paciencia, pues nos vas a enriquecer con todo ese conocimiento. Con mucho gusto, claro que ¿no? sí. Y pues bueno, queda en ti toda esta información y nosotros bien dispuestos a aprender de ti. Ok, de acuerdo. Pues antes que iniciemos, el agradecimiento por estar aquí en este programa, y bueno, pues espero que al finalizar esta charla toda tu audiencia tenga una mejor
idea y un panorama más amplio de lo que son los trastornos de conducta alimentaria en el infante. Perfecto, adelante, adelante. Bueno, pues vamos a dar inicio, primero hablando de lo que es un trastorno de conducta alimentaria de manera general, ¿no? Cuando escuchamos esa palabra, rápido se nos viene a la cabeza la bulimia, la anorexia, el trastorno por atracón, la pica, etcétera. Pero en realidad cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria en el infante no nos referimos a estas patologías clásicas del trastorno, sino vamos a hablar sobre qué pasa con la pregunta clásica que escuchamos en la consulta de los papás cuando llegan y nos dicen: licenciada, lo que pasa es que este niño no quiere comer nada y estoy desesperado porque nomás no quiere comer absolutamente nada, ¿no? Y es una pregunta muy frecuente, pero en realidad no sabemos si esto es algo pasajero, propio de la edad, o realmente estamos frente a un trastorno de conducta que no le estamos dando la importancia necesaria. Y entonces para eso hoy es esta charla, para poder orientar a la población a poder detectar cuando sí es algo de tipo orgánico o cuando es algo de tipo psicosocial, de un trastorno, sobre todo hablando de la conducta, ¿no? Bueno, pues fíjate, yo te quiero presentar hoy aquí a un youtuber, el más chiquito, de Tuxtla excelente, Gutiérrez. me encanta. Es un chico que le encanta también transmitir mucha información. Y hoy es excelente para que él escuche cuáles son las formas de comer adecuadamente. Exacto, ¿No? muy Entonces, bien, bienvenido también. Mira, pues aquí te va a decir la doctora si estás bien comiendo galletas o a qué tipo de alimentación necesitas. ¿Estás de acuerdo? Ok, Perfecto. bueno, continuamos. Bueno, pues primero vamos a revisar cuáles son los trastornos de conducta alimentaria que podemos encontrar en el infante. Cuando hablamos de infante estamos hablando de una edad de 0 a 12 años, ¿sí? Okay. Entonces, en el infante podemos encontrar la neofobia, que es este miedo a probar alimentos nuevos. Entonces, normalmente en la primera etapa, cuando están iniciando la alimentación complementaria, que están dejando la leche y empiezan a complementarla con alimentos sólidos, es ahí donde empieza el niño a presentar esta neofobia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no quiere probar que la verdura, que la carne, que las frutas, y es una etapa normal, ¿no? No podemos como en esta etapa clasificar neofobia como tal. El problema es cuando esto se extiende después de los 4 años, donde el niño ya está comiendo igual que integrado a la dieta familiar, y es donde decimos, bueno, entonces ¿por qué no quiere comer carne? ¿Por qué no quiere comer verduras? Y aunque la mamá insiste, el niño se niega a comer. Y esto empieza a interferir en el tema del peso, porque ya no está comiendo adecuadamente. El niño empieza a tener microdesnutriciones porque empieza a privarse de pues no comer proteína, o a veces de no comer verduras, de no querer comer frutas, que es como lo más clásico, ¿no? Y entonces empezamos a tener una no ganancia de peso adecuada, y pues esto es cuando ya empezamos a ver estas alertas, ¿no? Pero hay papás que no le dan la importancia y que más adelantito vamos a ver los 4 tipos de papás que hay. ¿No? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Muy bien, ahí está. Ya papá. decía yo que aquí los papás. Atención, papá, Que porque ahí eso se pone sí, muy bueno. Ajá. Que ahí es donde el papá, dependiendo de la característica, es cuando puede poner atención o no. Otra de los trastornos va a ser el trastorno selectivo. Hay niños que son muy selectivos a la hora de comer y solamente te aceptan de 10 a 15 alimentos y no permiten comer más porque son sumamente selectivos, ¿no? Y entonces aquí pueden entrar, por ejemplo, aquellos niños que tienen autismo, por ejemplo, ¿no? Que por el autismo, por naturaleza, son selectivos, y a veces los papás insisten en querer integrarlos a una dieta familiar, y esto es muy difícil. Digo, hay sus excepciones en donde el trastorno, sobre todo a nivel sensorial, no es tan agudizado, y el niño con autismo te permite comer varias cosas, varios grupos de alimentos.
Pero hay otros autismos, otra clasificación del autismo, el más severo, en donde sí tienen muy arraigado esta alteración a nivel sensorial y no te permiten es cuando se alteran ellos. Se alteran o simplemente dicen no quiero comer y no comen, ¿no? Y los papás se desesperan mucho y a veces ejercen mucha presión negativa con ellos, y por eso es importante detectar si se trata de por ejemplo, hay niños que por naturaleza son muy quisquillosos, ¿no? Sí. Son muy... melindroso le llamarían a las abuelitas, ¿no? Y a veces es algo transitorio y simplemente es cuestión de estar como presentándole el platillo con nuevas figuras, ¿no? Con nuevas texturas para que el niño se anime a comerlos. Y es algo que puede durar solamente un tiempo sin mayor afectación a la salud. Pero cuando esta selectividad empieza realmente a generar pues un entorno bastante difícil en la familia, porque ya a la hora de la comida se vuelve un verdadero problema, entonces ahí es donde hay que recurrir ya a un profesional para que nos ayude a integrar ese niño a la dieta familiar. Tenemos también, por ejemplo, el trastorno por pica, que esto se da en niños, por ejemplo, en la etapa preescolar, que están expuestos al material del kinder, ¿no? De la escuela, y entonces es muy clásico que el niño se lleve a la boca la plastilina, la crayola, el resistol, pero es una etapa que hasta cierto punto esta conducta es normal. Pero ¿qué sucede si el niño ya está en la primaria y sigue comiendo plastilina y sigue comiendo? Entonces ahí sí hay que poner atención, porque esto ya no es normal. O el papel, ¿no? Hay niños que comen papel, comen tierra, lodo. Exacto, arcilla, o niños que se la pasan masticando hielo todo el tiempo. Ahí pues ya estamos hablando de un trastorno que sí hay que revisar con atención, pues para descartar. A veces es por alguna deficiencia de hierro, que tienen como esta necesidad de estar comiendo tierra, y esto puede pues abordarse de una manera adecuada, ¿no? Y también tenemos trastornos, por ejemplo, el de rumiación, que en la etapa del lactante se da mucho, que es donde el niño empieza a regurgitar de una manera ya sea involuntaria o voluntaria. Y hay que poner atención, porque si es de una forma involuntaria se trata de un reflujo, no necesariamente es un trastorno, ¿no? Es algo involuntario porque hay un problema a nivel digestivo y el niño empieza a regurgitar la leche, ¿no? Sobre todo, perdón que te interrumpa, sobre todo cuando el pequeñito recién nacido, por ejemplo, comienza a tener este reflujo, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿por qué tendría que tener un reflujo un pequeñito que todavía está, ¿no? Quiero pensar que es el proceso en que está comenzando ese intestino a recibir el alimento, ¿no? Así es. Lo que pasa es que a veces tienen muchos factores alrededor de un reflujo. Por ejemplo, si es un niño prematuro y a temprana edad quiero empezarle a dar alimentos porque ya tiene 6 meses, pero recordemos que un prematuro tiene un retraso de crecimiento y desarrollo. Exacto. Entonces no lo puedo igualar a un niño que no haya tenido esa problemática. Hay una inmadurez enzimática, hay una inmadurez digestiva que sí va a fomentar más que pueda desarrollar reflujo porque tenga una mala práctica a la hora de alimentar, ¿no? Otra de las cosas es el hecho de confundir el llanto del niño por hambre. Y entonces cuando quedan a cargo de las abuelitas, de la nana, de personas que no están como al pendiente de saber cómo entender estas señales de llanto, un niño sabemos que llora porque se hizo pipí, porque tiene frío, porque está incómodo, porque tiene cólico, no necesariamente por hambre, ¿no? Pero si tenemos esta mala práctica de que llora y le doy el biberón, y vuelve a llorar y le doy el biberón, estamos no respetando su circuito de apetito y saciedad, y estoy sobrealimentando a ese bebé, generando que esa capacidad gástrica se llene demasiado a tal grado que empiece también un problema de reflujo, ¿no? Que estoy sobrealimentándolo, y también esto conlleva una obesidad. Entonces es muy importante, por eso, que el papá esté muy al pendiente de las señales y que conozca, que aprenda a conocer a su hijo para no estar teniendo estos errores que repercuten desgraciadamente en la alimentación. Entonces, les comentaba que íbamos a hablar de los 4 tipos
de papás, ¿no? Está el papá asertivo, que es el papá ideal, el que está muy al pendiente de su hijo, que está muy al pendiente de sus tiempos de alimentación, que respeta el desayuno, comida, cena, que manda a la escuela colaciones saludables y sobre todo, y lo más importante, que el papá predica con el ejemplo, ¿no? Que es una familia que come sano, que tanto el papá como el hijo van al deporte, ¿no? Y entonces toda esta familia está con este sentido de responsabilidad. Y luego tenemos al papá estricto, enérgico, que es un papá que en su afán de impartir disciplina se pasa de lo normal y empieza a ejercer a la hora de la comida un ambiente bastante hostil, porque está parado al lado del niño con la chancla, con el cinturón. Ay, Dios mío. Como así, pasamos ¿no? mucho. Y diciendo que te tienes que acabar todo el plato porque los niños de África están muriendo de hambre, ¿no? Este tipo de regaños que ya no lo sabemos, pero que en el niño causa un trauma, que en el niño causa un estado de ansiedad tremendo y empieza a relacionar regaño, castigo con la hora de comer. Y sin saber estamos generando un futuro trastorno de conducta alimentaria generado de este ambiente a la hora de la comida, ¿no? ¿Podría ser un poquito de fobia? Sí, claro, porque empiezan a relacionar, ya viene la hora de la comida y viene mi papá con la chancla y va a querer, porque luego resulta que los papás quieren que el niño se acabe el plato como si fuera de un adulto. Y hay que entender que la capacidad gástrica de un niño es mucho menor que la de un adulto, entonces es imposible querer que se acabe la rachera de medio kilo, ¿verdad? Con los frijoles y la ensalada y el arroz y las 5 tortillas, o sea, es imposible. Claro. Y estar parado al lado con la chancla y te lo comes, la verdad es que esto genera luego en trastornos por atracón, por ansiedad o en anorexia o en bulimia en el adolescente, sí, claro, que viene con este patrón tan rígido, ¿no? Sí, claro. Y luego tenemos todo lo contrario, los papás permisivos. Yo les llamo papás malvavisco porque son muy suaves. Son papás que andan con el plato detrás del hijo para que coma. Obedientes de sus hijos. Exacto. ¿No? Un papá, recordemos que tiene que ser guía. Un papá no puede ser amigo de su hijo. Tiene que ser guía, tiene que ser ejemplo, tiene que ser el líder, ¿no? Sí, que le diga al niño qué es lo que tiene que hacer. Y este tipo de papás tan permisivos son los que obedecen y, bueno, hijito, no te comas las verduras, ahorita te hago unas quesadillas, ¿no? Bueno, hijito, no te comas el guisado, ahorita te compro una pizza o te compro una hamburguesa. Y entonces caemos en el error de permitir que el niño decida qué quiere comer y a qué horas quiere comer. No hay un orden, no hay una disciplina en la alimentación y estos son los niños que están en las estadísticas hoy por hoy ocupando los primeros lugares de obesidad infantil. Fíjate, a mí me llama mucho la atención este último papá permisivo, porque también luego suele suceder que hay papás en que, bueno, no quieres comer, no comas, y se pasa el niño todo el día sin comer. Sin comer, exactamente. ¿No? Entonces, están en un proceso de crecimiento, y entonces yo me pongo a pensar esos huesitos, cómo van a estar sin calcio, cómo va a estar ese estomaguito lleno de esa gastritis. Así es. Que conforme vaya creciendo, sí, están estas alteraciones. Hay una descalcificación muy severa. Y aparte el estomaguito está resistiendo tremendamente todo ese jugos gástricos. Ese estómago está vacío. Exacto. No hay un funcionamiento adecuado y es lo que va desencadenando precisamente estas enfermedades, ¿no? Que hoy tenemos a temprana edad. Así es. Y por último tenemos al papá negligente, ¿no? Estos papás que con el pretexto que trabajan todo el día deslindan la responsabilidad de la alimentación en la abuela o en la nana o en la guardería y no se involucran con el tema de la alimentación. Porque tienen mucho trabajo. Porque tienen mucho trabajo y no tienen tiempo y entonces son niños que van creciendo sin orden, sin disciplina, comen lo que quieren, a la hora que quieren, porque no hay alguien que se haga cargo del niño. Recordemos
que el adulto es quien se debe de hacer cargo del niño, no el niño a los 6, 7 años por sí solo va a decir, ahorita me voy a preparar una ensalada o me voy a preparar una pechuga a la plancha, o sea, es imposible, porque luego en la consulta es muy dado estos papitos que llegan y regáñenlo, porque se acabó todo el refresco embotellado del refrigerador y toda la bolsa de pan. Sí, papá, pero ¿quién la compró? ¿Quién la puso ahí? Claro. Si sabe que su niño no puede comer eso, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que reflexionar mucho. Ay, no, y todos acusadores. No, y sí, ¿no? Y regáñalo porque él es el culpable. Y en realidad, la Inquisición, sí, ¿no? Ya señalando. Fíjate que es bien interesante esta parte, porque tú mencionaste algo ahorita muy interesante en cuanto a las guarderías. Sí. Porque la guardería lo que va a hacer es abrir la lonchera y darle de comer lo que la mamá o en este caso la nanita le hizo, pero no lleva un control nutricional. No, y además recordemos que la maestra está a cargo de muchos niños, y si bien es cierto que sí les presta atención y está al pendiente, claro, pero no es lo mismo a que como mamá o como papá yo esté realmente vigilando qué tanto está comiendo mi hijo, ¿no? Si realmente lo está comiendo, lo tira, lo regala, porque ¿cuál va a ser el indicador aquí, Angie? El peso. Exacto. Tenemos como último trastorno ya la parte más grave, que es la falla de metro, que es cuando el niño empieza a tener una desnutrición crónica porque empieza a afectarle la talla debido a que ese peso por mucho tiempo se ha mantenido alterado debido a que no hay una correcta alimentación. El niño no come adecuadamente, no empieza a tener un peso, una ganancia adecuada, y esto empieza a repercutir en la estatura. Son niños que se quedan chaparritos y desgraciadamente lo que ya no crecieron ya no lo vuelven a recuperar, ¿no? O sea, si el niño en un futuro iba a medir unos 60, pues se puede quedar de unos 50, de unos 55 por esta falta de vigilancia en el peso y en la talla. Recordemos que en la infancia es una etapa fundamental, importantísima de crecimiento y desarrollo. Entonces, si como papás no vigilamos que este niño se esté alimentando correctamente, que tenga todas las herramientas necesarias para que este niño crezca sano, fuerte, pues en un futuro todo esto nos va a cobrar una factura, ¿no? Claro. Sobre su salud. Y fíjate que ahorita tú que estás en el sector salud directamente, hay mucho cáncer. Demasiado. Chiquitos de que ya leucemia, con leucemia, exactamente, ¿no? O sea, a mí esto que estás hablando a mí se me hace súper importante, porque ojalá y muchas mamás nos estén escuchando. Sí. Porque no sé, a mí me emociona esto que estás diciendo. Yo tengo 2 nietecitos, en donde la abuela siempre está viendo qué les da de comer, ¿no? Sí. Buscando que coman a sus horas, sus 3 comidas, porque es lo elemental, pienso yo, dentro de esta ignorancia de la nutrición, tú me dirás, de que debe de ser las 3 comidas en un horario establecido. Ajá, ¿no? Es correcto. Sí. A manera de que ellos vayan teniendo ya un lineamiento, ¿no? Un lineamiento, una disciplina. Así es. Y que además dentro de esa disciplina puedan tener una variedad, como tú lo dijiste, es una variedad de alimentos. Y que aquí me encantaría que tú nos dijeras qué tipo de alimentos pueden ser nutricionales para estos pequeñitos, porque dijiste muy claramente, nosotros en psicología decimos que la base principal de la estructura de un niño es de 0 a 8 años. 8 años, ¿no? Así es. Entonces de ahí viene toda la repercusión, ya sea en la adolescencia o ya sea en la adultez, ¿no? Así entonces, escucho que también en la nutrición es lo mismo. También es igual, ¿no? Es entonces, igual. A mí me encantaría que enfatizaras ahorita cuáles serían los alimentos así elementales que deberían estar en una casa. Ok, cuando nosotros vamos a alimentar al niño tenemos que procurar que en el plato existan los macronutrientes importantes como la proteína, ya sea en forma de pollo, pescado, huevo, queso, por poner un ejemplo, ¿sí? Y aunado a los cereales, esto siempre con precaución, porque el exceso de cereales, y hago una aclaración, ningún alimento es malo, todos los alimentos son buenos, el problema son los excesos,
o las carencias, ¿no? En este caso, tener mucho cuidado con las porciones de cereales. Cuando hablamos de cereales no hablo de los de cajita, sino hablo de la tortilla, del arroz, de la avena, hablo del pan, de galletas, del maíz, o sea, todo esto conforma el grupo de los cereales. Y es importante siempre, 3 veces al día, tener la proteína, vamos a poner el ejemplo, pollo con el cereal, que serían 2 tortillas, acompañado de una ensalada o de verduras, ¿no? Que es el grupo de los vegetales mínimo. Y siempre, si voy a poner de guarnición, pueden ser leguminosas, frijoles, lentejas, habas, ¿no? Lo que tengan en casa. No necesariamente la alimentación tiene que ser cara. Si nosotros sabemos combinar bien nuestros alimentos, podemos incluir un poquito de todo para que al niño no le falte ningún nutriente y de esa manera cumplamos con el plato del bien comer. Afortunadamente, el plato del bien comer ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro, en cualquier información, para que nosotros nos basemos en eso a la hora de formar los menús. Y esto se repite en desayuno, comida y cena. Y preferentemente las colaciones que sean a base de vegetales, como frutas, en este caso cualquiera de la estación, para que sean más económicas, porque a veces si queremos darles fresas, uvas, son muy caras y no están al alcance económico de toda la población. Pero hay frutas de temporada. El mango, por ejemplo, ahorita claro, que ahorita está, la mandarina, por supuesto, la naranja, que ahorita que está de un buen precio, ¿no? Excelentes. Y pero que se coma así en gajitos, ¿no? Sí, claro, con todo y la fibra, porque el jugo no es tan recomendable porque es un shot de azúcar. Sí, exactamente. Y al niño hay que enseñarle a masticar, ¿no? A que perciba el sabor, el olor, la textura de los alimentos, que es tan importante. Yo les pido a los papás que dejen que el niño tenga ese contacto con el alimento, que permita que se ensucie, que lo toque, que se bata, que se lo lleve a la boca, porque desde ahí empieza esta conexión con los alimentos. Si vamos a ser papás tan rígidos de que no te manches, no lo tires y cuídalo, y entonces ya desde ahí estamos traumando al niño, ¿no? Diciendo, entonces comer es malo, porque es todo un problema, sí, ¿no? Claro. Ya no sé ni cómo hacerle, porque pues mi papá me regaña hasta porque yo quiera llevármelo a la boca. Hay otro tema que yo he visto, y bueno, en un estudio que vi, ese gran problema de que el niño está con su iPad o su teléfono y comiendo. Entonces decía ese estudio que cuando, y también los adultos, no solo los niños, tú haces eso, tu cerebro registra que no estás comiendo. Así ¿Qué es. tan cierto es eso? Me robaste ese punto. Ay, perdón amiga. Sí, es una niña adelantada. Es una niña muy adelantada. Muy bien. Es que yo me ocupo de esa parte de... Fíjate que ese es una de las problemáticas que más estamos viendo en la consulta. Yo soy siempre muy a favor de las conexiones con el alimento, en este caso con los niños, y el hecho de que los papás les pongan las nanas virtuales, que son las tablets y los celulares y la televisión, todas las pantallas. ¿Qué dice la OMS? La OMS nos dice que un niño de 2 años en adelante, lo máximo que puede estar expuesto a pantallas son 2 horas, máximo. Y hasta eso es mucho. Niños de 2 años para sea, abajo está prohibidísimo, no deben de tener ese contacto. ¿Por qué? Porque a la hora de la comida ellos no pueden tener este circuito de apetito y saciedad adecuado, que es tan importante que lo desarrollen en esta etapa, ¿no? Porque luego resulta que llegan a la adolescencia y no aprendieron a desarrollar ese circuito de apetito y saciedad, y tenemos niños que tienen atracones, niños que comen de más porque vienen con este mal hábito desde la etapa que debieron de haber formado esto. Entonces, y fíjate que esto que acabas de decir, independientemente de lo que también decía Marucita, como también los niños ya a partir de esa edad se comienza ya a diagnosticar la obsesión compulsiva. así es, ¿no? Y es un problema quitarles después de los 5 años, quererles quitar la tablet, quererles quitar. Es más, hoy en día el castigo que se está utilizando más frecuentemente es dejarlos sin celular, porque se les va la vida, o sea, se mueren, ¿no? Y vemos que eso no es posible, y habla de este toquecito de papás negligentes
que también nosotros predicamos con el ejemplo. Vemos en los restaurantes ahora estas familias en donde papá, mamá y el hijo están con el celular y a lo que fueron, que era disfrutar todo de la comida, del ambiente, pues ya no hay, ya no existe. Sí, papá, mamá y los hijos con el celular, ¿no? Ya no sabemos si están platicando entre ellos, se mandan mensajes entre ellos, ¿no? Sí, o están diciendo... O ya ahorita, nosotros cuando fuimos niños, ven a comer, y ahorita es el WhatsApp, vas a comer. Sí, así es. No, ¿cómo cambiaron esos tiempos? Sí. ¿Y cómo cambiaron esos tiempos, Claudia? Nosotros, bueno, yo vengo de una mamá que me daba lo que había. Y yo le decía, yo sí le decía, mamá, es que esto no me gusta, aquí no hay restaurante, cómaselo. Así es. ¿No? Así es. Y uno decía, bueno, porque si no te lo comías, ya no había de otra opción. Y fíjate, también dentro de lo que es la permisión de los hijos en amor, como lo marca la psicología, dice que también hay que enseñarles que si él no quiere comer esto, pues bueno, podemos hacerle la selección. Incluso que podemos comer hasta 5 comidas diferentes, porque tal vez Claudia, Maru, Alice y Angie quieren comer diferente. Y para que entonces la cognición educativa no se pierda, entonces, bueno, pues damos la prioridad. Tú quieres comer esto, tú quieres esto, tú quieres... Ok, y hay santa paz. Imagínate, Dios y estamos mío, hablando de un proceso cognitivo-conductual ante la alimentación desde el punto de vista de la psicología. Así es. Y pues yo siempre he dicho que tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Tampoco se trata de ser tan rígidos. Si yo sé que cada que le doy a mi niño nopales se vomita en la mesa, que el nopal no lo tolera, pero si me tolera 8 verduras, también no voy a ser negligente de que a fuerzas quiero que se come el nopal, si come chayotes, si come ejotes, o sea, no pasa nada. Ahí entra la flexibilidad del Ahí papá. entra la flexibilidad. Pero si esto sucede con todas las verduras, bueno, ahí sí hay un problema. Porque ahí sí ya van con la especialista Claudia. Sí, ya me visita. Ya te lo mando. Pues bueno, aquí desde Cabina Conciencia Radio, no se olviden de enviarnos mensajitos, los estamos esperando, el tema está fascinante. Papás, quienes nos estén escuchando, por favor envíanos ese mensajito al teléfono de Marucita 961-658-4553 o de una servidora 961-57-94107. Estamos ansiosos de leerlos, yo ya vi varios aquí en mi cel, porque el tema está muy interesante. Sabemos que a muchos papás va a llegarle esta información. Y pues bueno, ya vieron ahí los diferentes tipos de papás. Hágase un autoanálisis. ¿Qué tipo de papá es usted? Y no para que se ponga triste, sino para que tome acción y haga un cambio. Porque esta es la intención de este programa, que usted se autoanalice y cambie algo que le va a favorecer a usted y a su familia. Y que entre en esa conciencia, como el nombre de la cabina, Conciencia Radio, para que ustedes puedan entrar en un nuevo hábito, en una nueva alimentación. Y como dice nuestra querida Claudia, todo lo que tenemos en casa puede ser utilizado y comer saludablemente. Así es. Pues bueno, no sé si me permites, ya voy a ver, ya estoy viendo que constantemente están escribiendo. A ver, permíteme, adelante. Para que nos comiences a contestar lo que nos preguntan. Dice, saludos extraordinarios, mujeres, dice Mercedes de Mexicali. En esta generación de cristal es lamentable que no hay apoyo por parte de los padres jóvenes. Sí. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Estamos hablando de estos papás negligentes de hoy en día, ¿no? Que están en esta sintonía del trabajo y de las cuestiones materiales, pero se olvidan de lo más importante, que el niño necesita presencia de los padres. Y yo no estoy peleada con que el papá y la mamá trabajen. De hecho, hoy en día es lo más común, ¿no? Y entiendo que la economía ha cambiado y es necesario a veces 2 ingresos, pero eso no significa que yo me voy a desentender completamente de la alimentación de mi niño. Aunque tenga el apoyo de la nana, aunque tenga el apoyo a veces de algún familiar, se vale estar al pendiente y estar supervisando constantemente cómo está comiendo, llevarlo periódicamente a sus consultas, tanto de pediatría como nutricionales. A veces
y voy a decir algo y a lo mejor genere yo polémica, ¿eh? A ver, te escuchamos. Las mamis a veces se gastan más de 500 pesos en uñas y no quieren ir a gastar una consulta nutricional que les va a servir y que les va a dar todas las herramientas para no estarse conflictuando precisamente con sus hijos a la hora de la comida, que les va a dar toda esta información adecuada para poder alimentar correctamente a sus hijos. Sí, claro, o sea, es esa parte. Yo me acuerdo cuando mis 2 hijos chiquitillos, yo mi obligación era llevarlos al pediatra. Así Siempre, una vez al mes y así sucesivamente, ¿no? Porque realmente, pues ellos dependen de ti. Claro, tú ahí yo ahorita que los veo tan grandes, yo digo, ay, qué buen trabajo. Grandes porque, y guapos. Sí, aparte, a lo guapo ya es. Pero fuiste una mamá responsable, de acuerdo a lo que dice Claudia. Pero fíjate, por ejemplo, ellos tuvieron nana siempre y estuvieron en guardería. Por ejemplo, Gustavo estuvo en la guardería desde los 45 días. Ay, Dios. Porque pues yo fui una mamá que tuvo que trabajar, y se vale y no pasa nada. Pero siempre busqué siempre personas que les hicieran comida rica y siempre estaba pendiente, ¿no? Y que quiero esto y todo. Y por eso yo lo llevaba al pediatra para revisar cómo estaban nutricionalmente, porque eso sí me ocupaba. Claro. ¿No? Y ahorita que yo los veo, yo mido 1.50 y ahorita veo al más chiquito mide 1.85. Wow. Y el otro mide 1.70. Tuvo buena alimentación. Sí, no, y aparte fueron deportistas, fueron basquetbolistas, o sea. Eso es, ese es el enfoque. Y quiero aclarar, yo no estoy en desacuerdo de las guarderías, hay excelentes guarderías, de hecho yo también fui mamá de guarderías porque también trabajaba. Pero siempre muy al pendiente de, a ver, comió, no comió, sí, claro. Cómo se comportó durante el tiempo del refrigerio, y la maestra me daba todo, pero estábamos al pendiente. Y llegando a casa, entonces yo me ocupaba que el niño comiera sus frutas, comiera sus verduras, el pollo, el pescado, y enseñarles, ¿no? Los horarios, los tiempos tan importantes, porque hoy es tan práctico, les preguntas a los papás, ¿y qué cenó? ¿Café con pan? Pizza. ¿Sí? Es que no quieren aquí me preguntaba Verónica, dice, ¿Dónde es Verónica? de aquí de Tuxtla Gutiérrez, hace una pregunta. ¿Qué tan cierto es que la salchicha es mala? Sí, no, o sea, por eso, hay estudios científicos. Desgraciadamente son productos industrializados que tienen muchos químicos que al niño a temprana edad desgraciadamente no puede su cuerpecito asimilarlos. Y entonces a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, estos químicos empiezan a generar un estrés oxidativo, que es donde la célula muta, cambia y empieza a generar enfermedades autoinmunes. Y una de ellas es el cáncer. Así es. ¿No? Entonces, siempre en pro de una alimentación natural. Sí. No con esto estoy diciendo que nunca hay que darles salchichas o que nunca hay que darles jamón, no, porque estamos conscientes que forman parte de nuestra alimentación actual, pero que no sea lo básico, ¿no? A lo mejor le compré una salchicha una vez al mes. O un hot dog que se le antoje, sí, ¿no? Claro. Pero no que cada semana que sea parte de su súper, ¿no? Exacto. Que el niño entienda que una salchicha es una excepción, que es un antojito, más no parte de su alimentación básica. Fíjate que en el proceso de psicología, al menos yo cuando les hago el estudio clínico, inmediatamente lo que pregunto cuando me traen niños con TDAH, sobre todo con H, inmediatamente jamón, salchichas, chocolates, que son los que alteran para que el niño se mantenga activo totalmente. Así es. Y también el niño con TDAH, qué bueno que tocas ese punto, siempre va a tener esta tendencia a tener trastornos, ¿no? Sobre todo estos trastornos compulsivos, obsesivos, porque es un niño que tiene esta hiperactividad y que muchas veces es el clásico niño que lo sientas a comer y se para y se va. Exacto. Y ahí viene la mamá otra vez y lo vuelve a sentar o anda y se con para el plato atrás del niño. ¿Sí? O son niños con obesidad o son niños con desnutrición, porque pasa este efecto, o se distraen tanto en su entorno que andan dispersos que no se ocupan de comer, y si tienen papás muy permisivos pues los dejan.
O lo contrario, son niños que tienen tanto nivel de ansiedad que están todo el tiempo tratando de llenarlo con alimentos. Bueno, aquí tenemos a otro mensajito, Guillermo de Villaflores, dice muy bonito el tema, saludos a las expositoras que se preocupan por dar estos temas importantes, principalmente para los papás nuevos que no saben los principios básicos de la alimentación de los niños. Dios me los bendiga a todos. Los estamos escuchando desde Villaflores. Un saludo. Saludos desde Villaflores, gracias por escucharnos. Villaflor. Ajá, desde esta cabina Conciencia Radio, sí. ¿no? La ciudad de las gardenias. ¿Cómo no? Ajá. Precioso. ¿A poco sí hay gardenias? Pues eso era ¿En qué año? hace muchos tiempos. Decían que habían, sí, que se daba mucho esa flor allá. Así es. Mira, pues. Bueno, aquí tenemos a Jorge de Tuxtla Gutiérrez y él dice, excelente tema, me va a ayudar muchísimo para mis nietos. Ay, qué bueno, ese es el objetivo, qué bueno. Sí, que algo le sume esta noche y sobre todo que vayamos haciendo conciencia que el niño merece lo mejor del mundo. Exacto. Esa dedicación y como dices tú, esa sugerencia, ¿no? Y si no saben qué hacer, pues aquí ella tiene su consultoria. ¿Qué días das consultas, amiga? Martes y jueves por la tarde, con muchísimo gusto. ¿Nos puedes compartir tu número de teléfono? 961-6580-141. Ahí en ese teléfono pueden sacar citas. Ok, ¿tienes algún otro medio donde te Correo pueden contactar? electrónico claumelgarh@gmail.com. Perfecto, ¿algún Facebook, algún Instagram? Sí, pero la Lo de verdad Facebook es personal. yo soy más de por el teléfono. Para Perfecto. una cita por WhatsApp podemos inclusive hasta platicar cualquier duda. Excelente. ¿Puedes repetirnos tu nombre completo para que te identifiquen? Sí, claro que sí. Maestra Claudia Melgar Herrera. Y les repito mi número, 961-6580-141. Perfecto, gracias Claudia. Bueno, Sí. aquí tenemos a Juan del Distrito Federal y dice que ellos por lo regular en el distrito pues comen muchísima chatarra Sí. y que le está haciendo muy importante el tema. Ujú. Le encantaría un taller. Ay, sería excelente. Sería muy Sí, bueno. hay que organizarlo, ya les Ajá. avisaremos. Aquí la maestra les va a dar tips, les va a dar Exactamente. asesoría, les va a dar meditación. ¿Y qué otra, amiga? A ver, Bueno, pues coaching. coaching nutricional para aquellos papás que sientan que no pueden o que no tienen el control sobre sus hijos. A veces nada más es una cuestión de dar las herramientas necesarias para que puedan ustedes en casita mejorar la alimentación de sus hijos. No es imposible, pero tenemos que empezar desde los padres a poner el ejemplo. Si papá y mamá no comen verduras, no comen frutas, ¿de dónde queremos que los niños aprendan, ¿no? Estos hábitos? Exacto, o papás que quieren vivir a la ligera, ¿no? Hoy hay esto, nada más esto comes porque ya nos vamos, no tenemos tiempo. Ay, eso que voy a preparar leche todavía, ya tómate esto. Entonces, como que viven muy a la ligera, ¿no? Tenemos a Eloína de San Cristóbal de las Casas. Precioso. Ella es directora de una escuela particular, muy preciosa, y en San Cristóbal es una amiga muy Excelente. querida. Dice, felicidades por el programa de la radio, te estoy escuchando, dice. Gracias, Elo. Gracias por escucharnos, Elo. No, entonces les digo que este es un tema que se tiene que hablar. Por supuesto. Hay que tirar los tabús. Hoy por hoy nosotros eso es lo que estamos haciendo, hablar las cosas claras. Así Para es. que haya un cambio verdadero y sobre todo llegar a la conciencia. Así es. Eso es lo que estamos haciendo, conciencia desde la parte, hoy es conciencia de lo nutricional Así Y es. en los niños. y en los niños, Y en los niños, que es porque donde es, está. es un coco ahorita el niño. Si Así el adulto, es. como dice Claudia, yo por ejemplo que manejo la trofología, Ujú. le digo a la gente, a los que llegan a consulta, bueno, les voy a sugerir una desintoxicación intestinal porque se lo está mal. Pero ¿cuánto tiempo? Pero ¿qué fruta? O sea, yo así de padre, o sea, se están quedando que les duele, dijéramos, la vida, el colon, la pancita, y se oponen a hacer un cambio. Y yo les No digo, están señor, dispuestos. no hay disposición. Entonces, es el adulto, ahora tú te imaginas un niño, como dices tú, Claro. el adulto tiene que poner el ejemplo, en casa tiene que haber fruta, y sobre todo, como tú dijiste, lo que hay de temporada.
Así es. Y recuerden que siempre los niños van a ser un reflejo de los padres. Así es. Si papá y mamá están mal en temas de alimentación, de buenos hábitos, de una vida saludable, los hijos van a ser ese reflejo, ¿no? Y lo van a manifestar a través de una desnutrición, de una obesidad, de un sobrepeso, o a veces con un trastorno de conducta alimentaria, porque a lo mejor en casa hay situaciones difíciles. Y acuérdense que a diferencia del adulto, porque el adulto expresa, el adulto dice que le duele, que le preocupa, ¿no? El niño no puede, todavía no tiene esta capacidad, está aprendiendo, pero muchas veces si hay un espacio emocional por algún bullying o alguna disfunción familiar, el niño siempre va a tender a llenar con comida estos espacios emocionales. O no comer. O no comer. O sea, también un niño cuando, por ejemplo, en un divorcio, yo estuve cerca de una persona que tuvo un divorcio, o sea, yo veía que no comía la niña, ¿no? O sea, y como la mamá estaba en el drama en ese momento de la separación, se olvidaba de la niña, ¿no? Y entonces ahí iba yo y pues hacerle una sopita, ¿no? Y decía, pero es que no me gusta. Te va a gustar, porque yo así le decía, porque ahí entra, como dices tú, el adulto, le decía, te va a gustar, claro que sí, mi amor, porque mira, tiene un ingrediente muy maravilloso. ¿Y cuál? Polvitos mágicos de Dios. Dame pues, me decía, tenía 5 años la niña, ¿no? Al niño, hay que fantasear. Claro, claro. Y ya llegaba y le daba su sopita, que le ponía papitas, pollito y así, ya le manejaba todo. Ay, qué sabroso. Dios es bueno, me decía. Sí, mi amor, usted cómale, ¿no? Pero era eso, ¿no? Había un problema en casa, estaban olvidándose de la niña. Y entonces ahí es donde entra esa aportación como el adulto, el decirle sí, sí puede. Es que no me gusta, mira, no puedes decir que no te gusta porque no lo has probado. A ver, intenta, ¿no? Sí. O sea, esa era mi forma y yo le decía, luego en la tarde te puedo invitar a un helado, pero depende de cómo, ¿no? Así. De cómo coma. De cómo coma usted. Bueno, está bien mal, pero me vas a llevar a un restaurante, claro que sí. Restaurante. Ahí le decía, cuando tenía 5 años. Era italiana. Sí, italiana. Llévame a un restaurante, claro que sí, mi amor. Entonces ya comía y ya la llevaba, yo agarraba el coche y la llevaba yo a una cafetería. Y esa parte. Entonces ahí entendí que un niño, si tú lo tratas con amor y con respeto, hace caso. Claro. Y acordémonos que el niño, para que pueda llegar más profundamente, tenemos que hablarle siempre con metáfora, como bien lo hiciste con la sopa. Porque el niño fantasea, está en la fantasía, ¿no? A excepción de lo que decía hace ratito ese papá, ¿no? Esa mamá, perdón, de los niños de cristal, ¿no? De que ya, ¿por qué? Porque también nosotros como adultos, como papás, también les hablamos como adultos. ¿Sí? Y entonces el niño va creciendo en un mundo de adultos y se siente adulto. Así es. O los tratamos como adultos chiquitos. Exacto. Entonces el niño pues va a querer tener ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces ahí tenemos la otra parte. Pero si nosotros comenzamos a hacerle la fantasía metafórica, entonces los podemos llevar a 1000 cosas. Solamente nos falta, como tú decías, ese pedacito de tiempo para poder estar con los hijos. Fíjate que ahorita iba a decir algo. Yo aprendí en mi época de juventud, estaba como muy, ¿cómo pudiera decir? Como muy triste, porque trabajaba mucho y no tenía el tiempo para estar con mis hijos. Entonces yo recuerdo que estaba en el consultorio cuando llega mi supervisor, y entonces cuando me ve, yo me quito las lágrimas, ¿no? Y me dice, ¿qué te pasa? Y entonces, pues sentí en ese momento la confianza, y en ese momento le dije, es que estoy preocupada por mis hijos porque no les doy el tiempo necesario. Entonces me dice, a ver, te voy a hacer una pregunta. Le digo, a ver qué pasa. Y me dice, ¿qué necesitas? ¿Tiempo para tus hijos? ¿O necesitas calidad de tiempo para tus hijos? Ay, caramba, eso pues nunca me lo habían preguntado, ¿no? Y entonces me quedé pensando y le dije, no, pues calidad. Bueno, pues entonces dales calidad. No necesariamente tienes que tener todo el tiempo de estar presente para que ellos, no. Con que tengas un día exclusivamente para ellos y le vas a dar entonces esa calidad que les va a servir para toda la semana. Así es. Y entonces se me quedó clarísimo. Yo dije, pues entonces eso es lo que yo necesito. Entonces me termino de limpiar las lágrimas y yo digo, bueno, pues entonces a partir de hoy,
voy a dar calidad. Y creo que esa es la parte que hace falta hoy por hoy con los papás de cristal. Sí, hombre. ¿No? Eso Y de sobre esos- todo no sentirse culpables, porque muchas veces la culpa también hace no que te... cometamos errores. Exactamente. Yo, como dice Angie, yo trabajaba y yo sentí mucha culpa. Y yo Ujú. recuerdo una noche que llegué a mi casa, creo que a las 12 de la noche, y me siento en la cama y veo a mis dos hijos durmiendo y me pongo a llorar. Y le dije, perdóneme, hijo, porque esto les tocó, esta mamá les tocó. Y me puse a llorar así amargamente, y el más chiquito estaba despierto y me agarra la mano y me dice, mamá, lo estás haciendo muy bien, no te Ay, preocupes. qué hermoso. No, Qué Gustavo bonito. siempre ha sido, es muy maduro. Dice, lo estás haciendo bien, porque tú estás aquí, mi papá no está. Dice, pero tú lo estás haciendo bien, así que tranquila. Nosotros bonito. estamos bien. Qué bonito. ¿No? Entonces, porque a veces también esa culpa, porque no estoy con el hijo, porque tengo que trabajar, porque debo trabajar, Así es. me lleva a deprimirme, a entrar en un estrés, a entrar en depresión, que eso perjudica. Ujú. Sí, y luego nos Así volvemos estos papás inherentes, ¿no? Y por último quería comentar lo que está muy en boga hoy en día, este término que se llama pickinating. Ay, Ay, Jesús, ay, y a ver qué es eso. Pickinating. Ay, Dios mío, cada cosa que hay en esta humanidad. Que es otro trastorno. Pickinating. ¿Ya Los escucharon? pickinating. Ay, pickinating. Nating, que son estos niños clásicos melindrosos, quisquillosos, que no quieren comer cualquier cosa, que sí te comen el plátano pero en rodajas, porque si se los pasas enteros ya no lo comen. Que sí te comen el pollo pero tiene que ser empanizado, porque si se lo pasas en caldito con verduras ya no lo O comen. si tiene una cosita negrita O como mi que el nieto. arroz si tiene Ajá. chícharos ya Quítaselo. no. Así es mi nieto. Quítale Sí. esto porque no me gusta. Que no Ujú. con cebolla, que no con tomate, que no con... Madre. Y entonces, esto es algo transitorio, muy clásico del niño preescolar, porque están en esta etapa que están descubriendo al mundo, y en cuestión de la alimentación también están probando sabores, texturas, colores. ¿Y qué tiempo dura ese pickinating? Pickinating puede durar toda la etapa del preescolar, Ok. ¿sí? Pero si mamá y papá tienen un adecuado comportamiento en casa y tienen estas herramientas para poder ayudar al niño a que se adapte a la dieta familiar y no fomentar lo que estamos haciendo muchos papás hoy en día, fomenta ese pickinating, y entonces es que como no le gusta el chayote, pues ya no le doy chayote, porque para qué voy a batallar si no come el chayote. Pues entonces, ¿cuándo va a aprender a comer chayote? O sea, le tengo que presentar a lo mejor el chayote en una crema de chayote, en unos huevitos con chayote, en unos chayotes a la mantequilla, pero tengo que presentárselo siempre en el plato. Primero para que el niño se acostumbre a ver el alimento en el plato y luego pueda probarlo en varias presentaciones hasta que de repente digan, con huevito me gustó. Y entonces empiece por ahí Perfecto. a comer. Muy Me bien, gustó Claudia. el término. Es que es Dijera muy la- picky para comer, No, ¿no? pero dijera, sí, piquisniqui les decían las abuelitas, Ah, ¿verdad? ajá. Es que bien piquisniqui, decían, No, ¿no? pues de ahí Sí. viene derivado el picky. Ay, o sea que las abuelitas eran muy sabias. Muy sabias, siempre han sido muy sabias, ¿no? Muy bien, bueno, tenemos otro saludito aquí de Florecita de Tuxtla Gutiérrez. Dice, excelente tema, saludos para la expositora. Saludos, Florecita, un fuerte abrazo. Ajá. Laurita Nájera de Comitán Ajá. dice que ella ha tratado de hacer precisamente todo, pero que su hijito es muy, ¿cómo dice? Que es muy Picky. picky, yo creo que quiso decir. Muy picky, Nate. Ajá. Ajá. Sí, bueno, es que ahí en esos casos es cuando ya el niño está presentando un trastorno, ¿no? Acuérdense Ya. que yo decía, hay comportamientos que son normales en esa etapa, en esa edad, pero pasan sí, siempre y cuando los papás estén trabajando en ese tema, ¿no? Que estén constantemente al niño preparándole diferentes presentaciones, diferentes guisos para que el niño empiece a probar las diferentes formas de presentar ese alimento que el niño no quiere comer. Pero cuando vemos que a pesar de eso el niño persiste y esto se va
extendiendo cada día más y llega a los 6, llega a los 7, llega a los 8 años y sigue siendo picky para comer o muy melindroso, entonces aquí ya estamos hablando de un trastorno. Y a veces es necesario, cuando son situaciones severas, ya recurrir a psicología para que el psicólogo nos ayude a coadyuvar el tratamiento nutricional, y muchas veces si ya es un niño con autismo, con TDAH, que también pueden tener procesos muy agudos con paidopsiquiatría. Porque si el niño tiene una ansiedad demasiado alta, difícilmente nos va a cooperar con el tratamiento nutricional si no le bajamos esa ansiedad a la hora de comer, ¿no? Sí, claro, yo nada más haría una recomendación aquí, ¿no? Que el medicamento no sea tan fuerte, tan elevado para los niños, en este caso de la paidopsiquiatría, porque luego a mí me ha tocado pacientes que vienen de ese tipo de especialidades y me traen con unos medicamentos como adultos. Sí, no, claro, ahí tienen que ir con un experto, que en este caso es el paidopsiquiatra, porque no es lo mismo llevar a un niño con un psiquiatra, que el psiquiatra es para adultos, que con un paidopsiquiatra, que el paido es el especialista en niños, y obviamente se tiene primero que estudiar el contexto del niño, el comportamiento del niño, y al final ya como última opción, como último recurso, cuando todo este tratamiento no ha jalado, porque ya lo intentamos todo primeramente, entonces sí, ya poder recurrir a un paidopsiquiatra para coadyuvar el tratamiento, aunado también a la terapia psicológica, porque esto no es magia. No, claro. ¿No? Ya, por ejemplo, hablando un poquito de los niños con anorexia, con bulimia, forzosamente tiene que existir este tratamiento, ¿no? El psiquiatra, psicología y nutrición, porque una sola persona no saca adelante un trastorno. Y ahora la nueva tendencia es que también deben de tener sus células de apoyo. Ah, por supuesto, esto es súper importante. Sí, claro. Para que entonces todo este equipo de trabajo pueda fluir y el niño salir adelante. Claro, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí tenemos a otra, a Lina Tuxtla Gutiérrez. Dice que ella tiene 5 nietos y que uno de ellos es muy melindroso, que sí, ¿qué le recomiendas? Bueno, en este caso tenemos que jugar un poquito con la alimentación, a lo mejor hacer presentaciones más divertidas y también ir condicionando un poquito la conducta del niño, de no querer cooperar con negociaciones. Por ejemplo, mira, yo te sirvo este plato de ensalada, pero ¿qué te parece si te comes 3 cucharadas de ensalada o te comes todo el plato completo? Excelente, ¿no? bien. No le estoy dando la opción que me deje la ensalada, de que se la come, pero desde el momento en que estamos negociando, el niño siente que tiene el control, porque él está decidiendo que quiere 3 cucharadas. Exacto. ¿Y ¿no? qué va a comer? Y que va a comer la o sea, ensalada. que lo va a comer, lo va a Claro. comer. A que yo esté con la chancla y gritándole, ¿no? Sí. Hay una gran diferencia. Sí, Siempre claro. la negociación va a hacer que el niño se desestrese y coopere más, ¿no? Sería como una primera herramienta Como para una todos herramienta. los niños que son melindrosos. Hacer la Negociemos. negociación. Sí, Esa Esa es la negociar. clave, Esa negociación. es la clave. Negociar, no Perfecto. imponer, negociar. Negociar, Ujú. perfecto. ¿Tienes más? Sí, por aquí ahí? Lilian, nada más de Tuxtla Gutiérrez, dice que muchísimas gracias por el tema, porque también ella tiene una nietecita, ¿no? Como que está muy clásico. Los abuelitos. Los Es que abuelitos, sí, ¿no? son Los que cuidan, pues. los abuelitos preciosos nos echan mucho la mano. Sí, con claro. Ajá. con Como los que también nietos. estamos de moda los Sí. abuelitos, ¿verdad? Porque los hijos trabajan. Sí, son un gran apoyo. Ajá. Y qué bueno que los abuelitos asertivos Ah, estén interesados en ayudar a los nietos a alimentarse de una Perfecto. forma saludable. Muy así bien. es. Pues bueno, que aunque está muy interesante el tema, Marucita se olvidó hoy otra vez del No, cuento. no. Me preguntó al principio, ¿verdad? Sí, claro, yo te pregunté. Dije. Al principio dijiste. Al principio dije Ajá. que iba a haber, ay, padre, que iba a haber el cuento, una Ajá. reflexión, pero yo estaba esperando que terminara esta Momento. pausa para Un decir, momento. adelante, Muy bien, psicoterapeuta, pues con... bueno, vamos a ir ya redondeando el tema. Sí. Está de verdad muy interesante, de verdad. Ojalá que todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo,
estén tomando notas, porque está súper interesante. Ojalá y en otra ocasión nos acompañen. Claro, porque es un tema gigantesco. Y estamos hablando del 5%. Sí, claro. Porque es muy extenso. Ay, sí, de verdad, a mí me encantó el tema, totalmente. Sí. Me encantó tu pasividad. Ajá. Su inteligencia, su facilidad. Esa facilidad que tiene, ¿no? Porque lógicamente hay inteligencia y al tenerla, pues tiene el cúmulo para poder comenzar ella con esa facilidad a explicar. Y sobre todo esa práctica, ¿no? Que lo lleva en el hospital y lo tiene en su consultorio, por eso esa facilidad. Exactamente, ¿no? Y sobre todo la experiencia. La experiencia, ¿no? Ya 18 años trabajando con niños. Uy, ya. No, pues ya tenemos una máster aquí. Sí, claro. Máster de salud infantil. Exactamente. Bueno, mientras seguimos recibiendo los mensajitos, acuérdense, nos pueden escribir por WhatsApp para aquel que ellos no sepan. Por la radio no podemos escribir nada, sino que a través de los teléfonos, del teléfono de Maru. 961-65-845-53 y de una servidora 961-57-941-07. A través de esos números nos pueden enviar los mensajitos, nosotros se los leemos a Claudia con mucho gusto y a dar la respuesta. Mientras nos siguen escribiendo, yo haré voz del cuentecillo que hoy le llamé El Jardín de los Sabores Perdidos. Ok, vamos a ver entonces. Mientras Marucita está captando los mensajes, yo comenzaré a leer. Espero, mi querida coach, ¿sí? no me vaya yo a perder por ahí. Usted me da visto bueno aquí. Excelente, bien. Sí. Bueno, entonces, El Jardín de los Sabores Perdidos. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, existía un hermoso jardín llamado El Jardín de los Sabores. Era un lugar mágico donde los árboles daban frutos dulces y jugosos. Los ríos fluían con néctar de miel y los niños jugaban entre flores que tenían el aroma de sus comidas favoritas. Pero en una casita al borde del jardín vivía una niña llamada Lía, quien un día comenzó a perder el gusto por los sabores. Las manzanas ya no le parecían dulces, el pan se volvió pesado en su boca y los aromas del jardín dejaron de despertar su alegría. Lía comenzó a evitar los alimentos, convencida de que algo dentro de ella estaba cambiando. Los otros niños le decían que comiera más. Los adultos le pedían que no rechazara la comida, pero nadie preguntaba por qué sus colores se estaban apagando. No era que no quisiera comer, sino que sentía un peso en el pecho cada vez que veía la comida en su plato. Algo dentro de ella susurraba que si tomaba un bocado de más, el jardín entero se desmoronaría. Un día, mientras caminaba cabizbaja por el jardín, encontró a una mariposa de alas pálidas, enredada entre las ramas de un arbusto. Al verla atrapada, Lía sintió una extraña conexión con ella. ¿No pudo volar?, susurró la mariposa con voz tenue. Lía, con mucho cuidado, le ayudó a salir de las ramas y le preguntó: ¿por qué no puedes volar? Porque he olvidado cómo confiar en mis alas, respondió la mariposa. Tengo miedo de que, si las uso, algo malo suceda. Lía se quedó en silencio, comprendiendo que aquel miedo se parecía mucho al suyo. Sin embargo, con delicadeza, sopló sobre las alas de la mariposa y le dijo: tal vez solo necesites intentarlo poco a poco. La mariposa batió sus alas con suavidad y, para sorpresa de Lía, logró elevarse un poco. Volvió a intentarlo y al cabo de un rato estaba volando libremente por el jardín. Esa noche, Lía pensó en la mariposa y en cómo, con paciencia y confianza, había logrado volar. Entonces
decidió que haría lo mismo. Al día siguiente, tomó un pequeño trozo de pan y lo probó. Luego, una rodaja de manzana. Día a día, bocado a bocado, empezó a redescubrir los sabores del jardín. Con el tiempo, Lía entendió que su miedo no estaba en la comida, sino en lo que su corazón callaba. Aprendió a hablar sobre sus emociones, a confiar en los demás y poco a poco su color regresó, igual que las alas de la mariposa recuperaron su brillo. Desde entonces, cada vez que un niño en el pueblo empezaba a perder el gusto por la comida, Lía les contaba la historia de la mariposa de las alas pálidas. Así, juntos aprendían que sanar es un viaje de confianza, paciencia y amor. Qué bonito. Qué bello. Describe perfectamente bien lo que un trastorno de conducta alimentaria causa en un niño. Excelente. Este miedo y cómo a través de la terapia pueden extender sus alas y volver a confiar en la comida. Ay, qué bonito. ¡Qué final hermoso de este tema! Muchas gracias, Qué Angie. bonito, Muchas gracias. que me encantó, hasta a mí me encantó el cuento. De verdad me emocioné escribiendo, Sí. ¿no? Sí. Aparte que me gusta escribir. Sí, está Entonces, Y eso que está usted malita. que estoy malita, imagínate, ¿no? Que ya próximamente también tendremos una nueva adquisición. Sí. Tenemos, ¿no? ay, sí, vamos a hacer un comercial ahorita. Ay, ¿cómo no? Con permiso voy a hacer un comercial. Deme permiso, por favor. Bueno, como ustedes saben, aquí Angie Cartagena es psicoterapeuta y aparte es escritora. Es su quinto libro que va a ser, ahora sí que expuesto al mundo, porque ya nosotros tenemos la fortuna de conocer lo que es el renacimiento del dolor. Allá está ahora sí que el stand. El 21 de marzo va a ser La la presentación del libro. Estás cordialmente invitada, Claro que amiga. sí, claro que sí. Va a ser, ya te vamos a mandar las invitaciones. Ajá. A todo aquel que quiera asistir, mándanos un mensajito a nuestros teléfonos para apartar su lugar, Sí. porque hay un cupo limitado. Así Es el quinto libro, que es hermoso, porque bueno, yo que conozco a Angie desde hace casi 8 años, la conozco en ese proceso que ella ha vivido, y la verdad que es una madre que está dando lo mejor de ella para el mundo, porque es esa madre que le dice a otra madre, juntas vamos a poder superar este dolor día a día. Así Y que, además, en ese proceso de dolor de esa mariposa, porque si me permites, el segundo libro que ya es expuesto, el primero fue editado por escritores chiapanecos, y ya pues ya se lanza un internacional, y habla precisamente de una mariposa, ¿no? La más bella mariposa. La más bella mariposa, Ajá. ¿no? Entonces hoy nuevamente creo que la mariposa es la que me inspira, sí, claro. y en este cuentecito que le dedico al trastorno alimentario para el niño, pues me quedó muy ad hoc poder escribir sobre la mariposa, ¿no? Sí. Y aprovechando ese permiso que me dan, Sí. pues bueno, también tenemos esta otra que es la novela, ¿no? En donde también narramos todo el proceso de la pérdida, ¿no? Aquel es el dolor, la mariposa, esta es la pérdida, y el que sigue, que ya también se convierte en un internacional, hablamos sobre cómo recuperar esta parte de la que se pierde y cómo nosotros podemos recuperar. No es algo que te va a decir ya vas a sanar, no, es toda una guía en donde tú puedes ir y consultar y qué hacer en ese proceso, ¿no? O sea, está muy interesante porque viene lleno de ejercicios, de meditaciones, viene con mucha escritura terapéutica, bueno, viene muchas cosas interesantes que yo sé que les va a gustar, y que mi intención más grande es llegar a muchas mamás, a cantidad de mamás que estén en este proceso del duelo ante un hijo, y que bueno, ya llegue una herramienta que les va a permitir
sobrellevar y decir que no están solas. Así Sobre es. todo este proyecto es para eso, El decirles que no acompañamiento. están solas, que hay un acompañamiento de una persona, de una mamá que ya sabe que ese es el dolor. Así es. Así que, pues bueno, esperemos les guste, estarán invitados. Posteriormente les haremos saber, ya sabemos que es el día 21 la presentación y que les haremos llegar con tiempo el lugar para que nos puedan acompañar. Así es. Muy bien. Bien, excelente. entonces no tenemos mensajitos todavía para que si no pueda proceder a la reflexión final. Mejor a la reflexión en lo que Ok, salgo, bueno. en lo que salgo de este. Perfecto. Bien, entonces, la reflexión. Queridos Radio Escucha y todos aquellos que nos ven, hoy quiero hablarles de este tema que, aunque a veces se pasa por alto, puede marcar la vida de un niño de manera profunda, los trastornos de la conducta alimentaria. La alimentación es mucho más que la simple acción de nutrir el cuerpo. Es un reflejo de nuestras emociones, de nuestras relaciones y de cómo percibimos el mundo. Cuando un niño desarrolla un trastorno alimentario, no se trata solo de la comida o del peso, sino de un llamado de ayuda que surge desde lo más profundo de su ser. Los niños son espejos de su entorno, lo que bien decías tú hace rato, ¿no? Su manera de relacionarse con la comida muchas veces refleja la dinámica familiar, sus miedos, ansiedades y necesidades emocionales no expresadas. A veces, el deseo de controlar su alimentación es una manera de enfrentar un mundo que les resulta abrumador o de manifestar un dolor que no puede expresar con palabras. Lo que tú decías, ¿no? Los chiquitos que a veces no pueden. No pueden expresar y lo canalizan con la comida, llenar Ajá, esos vacíos. exacto, ¿no? O el llanto intermitente, ¿no? Que no sabemos qué tiene. Sí. Es fundamental que, como adultos, observemos con sensibilidad y sin juicios. Escuchemos más allá de lo que dicen con palabras. Prestemos atención a sus gestos, a sus silencios, a sus hábitos. La prevención y el acompañamiento amoroso pueden marcar la diferencia en su recuperación. Esa es mi reflexión, que seamos más observadores, más presentes. para que podamos darnos cuenta de ese gestito, Sí. ¿no? O de esa lagrimita lagrimita que está por ahí escondida y que nos tiene un significado tan profundo Sí. que no nos damos cuenta. Así es. Ay, muchas gracias, mujeres bellas. No, Claudia, claro. muchas gracias. Angie, muchas encantó, gracias, por ese gracias. cuentito y esa reflexión, de Gracias. verdad. Que hoy, Sí. 3 de marzo, que es un 333, Ajá. estuvo maravilloso, la verdad. Inicio de mes con un tema nuevo. Sí, exactamente, Ajá. una invitada nueva. Así es, Gracias. por la Y invitación. sí, de verdad, porque realmente esto es contribuir. Porque como lo que decíamos al inicio, ¿no, Claudia? Porque tanto estudiar hay que aportarlo a la humanidad. Así es, Tanto así es. Angie como tú, como yo, bueno, que nos hemos conocido en cursos, Sí. porque siempre estamos pues aprendiendo, porque el día que dejemos de aprender creo que ya no tiene sentido la Así vida, es. ¿verdad? De nada Así sirve el conocimiento si no es compartido. Excelente, Sí. así es. Bueno, pues dice nuevamente Mercedes de Mexicali, Ujú. saludos y linda noche. Saludos a ti también, Mercedes, donde quiera que estés allá Pues en yo los que me Mexicali. mandaron de aquí de Tuxtla, que muchas gracias por el tema, que te lo agradecen infinitamente. No. Y ya que esté lista la liga de YouTube de la grabación, pues la vamos a A compartir. compartir, así es. Nada más termino, aquí tengo como Sí. 4. Araceli de Berriozábal dice, excelente tema, felicidades a las 3. Gracias a ti también, Gracias, Araceli. Saludos. Ignacio de Jiquipilas dice, me encantó el tema, ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer con mi hija. Muy bien, gracias Ignacio, muy bien. Freddy, otra vez, Tuxtla Gutiérrez, dice que esto le causó más cariño para poder demostrarle a su hijita cómo darle de comer a través de las metáforas. Ay, es lo mejor, Sí. Freddy. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Roberto
Roberto dice que es de Cancún. ¡Uy! Muy bien. No sabía hablar de Cancún, No. ¿verdad? Precioso, Ok, Cancún. bien, dice que a través de las aguas cristalinas nos manda saludos. Ay, sí. Y que él es médico y que lo va a tomar en cuenta para poder dar estas sugerencias que tú le das. Te manda muchos saludos. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, ya no tengo más. Ujú. Ok, ya no tienes más, Marucita. No, ahorita ya no. Después ya ves que siempre escribe Después cuando ya termina. estamos ¿verdad? terminando y nos comienzan a escribir. Pero bueno, Ok. lo más importante que va a estar la grabación y usted ahí le va a dar otro repaso a esta Ahí maravillosa conversación Así que es. esta noche se tuvo. Pues Claudia, gracias por tu No, tiempo, pues, gracias por tu sabiduría. al Y fue contrario. un gusto. Si no es así, no nos volvemos a Ya. hablar. Andy, como siempre, Gracias. gracias por tus reflexiones, gracias por el sesgo terapéutico que siempre le das al tema. Muchas gracias. Gracias. Y no se olviden de enviarnos los temas, esos temas que como ustedes lo hacemos rico, para poder traer a un especialista como Claudia. Y acuérdense, esos mensajitos que nos envían nos sirven muchísimo para tomar el tema que ustedes necesitan, ¿ok? Bueno, pues desde Cabina Conciencia Radio, Marucita, Claudia y una servidora, les agradecemos su tiempo, su espacio y que esto les lleve a la reflexión, que les ayude muchísimo y nos seguimos viendo a la siguiente transmisión. Acuérdense que son lunes y jueves los que estamos en vivo, para que ustedes tengan una mejor conciencia, ¿ok? Bonita noche, les mandamos Gracias. besitos Gracias, desde gracias. nuestro corazón y tengan bonita noche. Gracias. Adiós. Ciencia Radio y Facebook Live, información es esencial. Con Maru Cornelio, Magic Cartagena, el enfoque es profesional. Aquí dos temas importan, escucha y participa. En cabina y tertulias, tu voz se amplifica. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta, abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación.